Radio UNIAC te invita a Pensar Superior, un programa conducido por el rector Carlos Barría, que reúne a líderes del ámbito universitario para reflexionar sobre los desafíos de la educación superior. Pensar Superior. Conversaciones sobre cómo la educación superior se transforma y se adapta a los nuevos tiempos. Un espacio para comprender, debatir y proyectar la educación que queremos. Escúchalo por radiouniac.cl o en nuestras redes. Pensar Superior. Bienvenidos a Pensar Superior, un espacio en Radio UNIAC para pensar la universidad del siglo XXI. Hoy nos acompaña Claudia García Requena, vicerrectora de Vinculación con el Medio de la UTEM y presidenta de la Comisión de Vinculación con el Medio del CRUT. Claudia es ingeniera civil bioquímica de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, es magíster en tecnología de alimentos de la USACH y cuenta con una amplia trayectoria en gestión universitaria. Hoy día a cargo de una vicerrectoría de Vinculación con el Medio, así que vamos a hablar harto de este tema hoy día, Claudia. Bueno, partamos con la siguiente pregunta. Nos gustaría mucho conocer primero cómo tú llegas al mundo de las universidades y a la gestión universitaria. Tú eres ingeniero civil en bioquímica, ¿sí? Cuéntanos un poco de ese cómo llegas a estudiar ingeniería civil bioquímica, qué te interesó, cómo fue tu camino en la universidad. Bueno, primero que todo, rector, muchas gracias por la invitación de llegar a este espacio de conversación, que además es muy grato. Y discutir algunos temas que son relevantes para la educación superior. Efectivamente, yo estoy actualmente como vicerrectora de Vinculación con el Medio, además es un área muy bonita, que después seguramente vamos a profundizar. Y a su pregunta, es difícil porque cuando yo salí de la universidad muy chica, o sea, del colegio muy chica, tenía 17 años, vivía en Santiago, en una familia puras mujeres, muy aclanada, y me tuve que ir a Valparaíso a estudiar una carrera que era tan distinta, tan nueva. Ahora la biotecnología y la bioingeniería es, la verdad, no es algo desconocido por muchos, pero yo estudié hace más de 36 años atrás. Entonces la verdad es que era una carrera bastante desconocida. Siempre tuve una vocación por las matemáticas, me encantaban las matemáticas, me encantaba la biología, la química, me encantaba. Y yo dije, esta carrera reúne todo lo que a mí me gusta. Era una carrera que además nos desafiaba mucho a entender los procesos bioquímicos aplicados a la industria, a todos los desafíos de la ingeniería genética, que en esa época estaba muy en pañales, o por lo menos en mi conocimiento. Y yo dije, esta es la universidad, que era la única universidad en ese momento que tenía esa carrera. Era la primera universidad en Chile y la única que tenía esa carrera, y después, con los años, se fue abriendo en otras universidades, y ahora hay varias carreras que no se llaman igual, pero hay ingeniería civil en biotecnología en varias universidades, tradicionales, no tradicionales incluso. Así que me fui a estudiar allá, fue un golpe fuerte porque era muy chica, me fui a vivir sola además, claro, y el cambio del colegio, protegido, con familia y todo, a uno de autonomía y de autoaprendizaje, porque tenía yo que hacerme valer por mí misma, ordenar mis tiempos, las platas, porque hasta todo eso era un desafío. Y también la carrera era muy desafiante. Y yo entré a un plan común en esa época, era plan común. Entonces estábamos todas las carreras de ingeniería civil, y después en tercer año empezábamos a optar a las especialidades. Y la verdad es que me enamoré de la carrera siempre. Yo creo que era la carrera que debía estudiar. ¿Qué te enamoró? Mira, yo creo que los primeros ramos, cálculo, álgebra, física, me gustaban las matemáticas, pero la verdad es que no los amé tanto en esa época. Pero me empecé a enamorar cuando empecé a ver la microbiología, por ejemplo. La microbiología aplicada. Y teníamos ramos como, por ejemplo, cómo los procesos bioquímicos que desarrollaban las células, porque nosotros teníamos una fuerte área de investigación en la ingeniería bioquímica, pero de cultivo de microbiano, cultivo, fermentaciones principalmente. Claro. Entonces, cómo uno podía modelar a través de aspectos ambientales la producción o la sobreproducción de ciertos componentes que tenían alguna utilidad
en algún tipo de industria, en la salud, etcétera, etcétera. ¿Cómo podíamos modificar la información genética de una célula para sobreproducir insulina, enzimas que tuvieran aplicación a nivel industrial, por ejemplo? Y eso a mí me encantó. Yo encontré que era muy desafiante y me encantó la carrera. El problema era que el campo ocupacional en ese momento era muy limitado, muy limitado. Y bueno, salí de la universidad, empecé, no fue una mejor época, era el 94, 93 yo me titulé, y en el 94 empecé a buscar trabajo, y la verdad es que el campo ocupacional estaba muy deprimido. Siempre me gustó la industria alimentaria también, y me encontré una pega ahí en un laboratorio de farmacéutico, y de repente me dijeron, oye, necesitamos un ingeniero bioquímico para la Universidad Tecnológica Metropolitana. Una universidad que además se había creado un año antes, porque yo entré a trabajar en el 94, en el marzo del 1994, y la universidad 93. Se había creado en 1993. Entonces tenían un desafío de crear carreras nuevas, y había una carrera que se parecía a la mía, y estaban buscando a alguien ahí, y fue una entrevista y fue inmediato. Yo quedé de inmediato y tuvimos el desafío incluso de formar, porque era una universidad que se estaba creando, de formar lo que en ese entonces fue la Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y Extensión, y llegué a la unidad de estudio. Y a formar un poco el área, un centro que querían formar, que era un centro de desarrollo de tecnologías medioambientales. Y me tocó armar el proyecto, postulamos unos fondos, me los gané, empezamos a hacer convenios con, en ese momento era el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero era ProChile, para diagnosticar en ese momento. Acuérdate que en ese momento estaba recién creada la ley Bases del Medio Ambiente, y estaba la implementación, entonces los desafíos normativos eran enormes. Y dijimos, ok, nosotros somos una universidad, tenemos que entregar servicios de calidad. Había muchos problemas en la identificación incluso de los contaminantes. Las personas que tenían que levantar proyectos de tratamiento de aguas o industriales, por ejemplo, tenían que mandar sus ensayos de agua, de los residuos, para que es la base del diseño de la planta, a 4 o 5 laboratorios, porque era como que tú fueras a hacerte un examen de sangre y tenés que ir a 5 laboratorios porque la glucosa no se mide igual. O sea, había un desorden en esa época, y el INN iba a empezar entonces a certificar estos laboratorios bajo una norma. Y dije, no, nosotros tenemos que formar un laboratorio, y en ese proyecto inicial también me tocó formar un laboratorio que iba a prestar servicios de ensayos en agua, residuos industriales líquidos y lodos, que estaba muy, muy en pañales. Y ahí empezamos a formar este laboratorio que empezó a prestar servicios. Y por otro lado, como yo soy ingeniero, me gustaba el tema ambiental, hicimos este catastro con ProChile. ¿Verdad? Es que interesante que no era solo un centro de investigación, sino que inmediatamente una perspectiva de servicio. Sí. Por eso, pues vamos a hablar de vinculación con el medio. Porque desde el inicio, si te das cuenta, desde el inicio tenía esta cosa de que, teníamos que hacer cosas que tuvieran sentido, que provocaran ciertas transformaciones en el entorno, y que además aportaran a la política pública también, porque no existían muchos laboratorios que fuesen acreditados en esa época. Y en este diagnóstico que nos tocó hacer en un inicio, yo me acuerdo que tuve que hacer diagnóstico de la 5ª, 6ª y 7ª región, entre ProChile, que lo financió ProChile, y era para la FEPACH en esa época, que ahora se llama Chile Alimentos, que es la federación que agrupaba a las mayores empresas del rubro alimentario, de congelados, conservas, deshidratados, jugo, y ya ni me acuerdo los otros, eran como 5 rubros. Y me tocó, chica, recién titulada, ir a terreno, hacer un diagnóstico, un monitoreo con asesores. Por supuesto, no fui la única del proyecto, porque era un proyecto muy interesante, porque queríamos demostrar cómo el cumplimiento de las normativas ambientales podían incidir o no en las exportaciones de dichas empresas en mercados que fueran más exigentes. Y la verdad es que era un tremendo proyecto, y me tocó ser jefa de proyecto siendo una recién titulada, pero obviamente yo abordaba ciertos aspectos y otras personas iban abordando aspectos de comercialización, normativo. Uy, qué tremenda experiencia. Pero sí, como era joven, era la que iba a terreno. Entonces monitoreaba, hacía las encuestas, procesábamos después, y me tocó conocer muchos tipos de industrias, desde pequeños hasta grandes empresas. Fue muy interesante, muy interesante. Y eso fue el inicio
de lo que en esa época se formó en la nueva universidad, la Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y Extensión, que era armar el proyecto en definitiva. Y yo me tiré al tema porque la Vicerrectoría tenía unos centros, por la estructura, un centro de desarrollo de tecnologías medioambientales, un centro de desarrollo de tecnologías agroindustriales y un centro de desarrollo social. Y yo me tocó formar ese centro. Tuve hartos años ahí. No, es súper interesante porque, bueno, tú eres vicerrectora de vinculación con el medio y es una de las cosas que me encantaría que conversemos. Efectivamente, o sea, muy al inicio de tu trayectoria profesional, laboral, empieza o sea, salir de la universidad, ¿no? Ir a conocer territorios, ir a conocer así distintos lugares con una mirada de servicio también, ¿no? Claro, está la transferencia del conocimiento, pero también cómo vincularse con los problemas que ocurren ahí en el entorno. Y ahí, cuéntame, en ese momento no se hablaba en Chile todavía de vinculación con el medio. Nada. La verdad es que, bueno, aquí hay historia, ¿cierto?, de la vinculación con el medio. La vinculación con el medio no tiene mucho tiempo de desarrollo en la educación superior. Y antes era extensionismo, en definitiva. Pero el extensionismo, que fue el primer modelo de relacionamiento que tenían las universidades con sus entornos, era principalmente de tipo unidireccional. Es decir, la universidad prestaba un servicio, se relacionaba con la expresión cultural, artística, capacitación quizás, pero siempre unidireccional, es decir, desde la universidad hacia las comunidades, hacia los territorios. Y eso ha ido migrando, ¿cierto? Y en el modelo intermedio ya empezó a tener una mayor interacción con estos entornos, y ya ahí la relación era más conjunta, es decir, armemos proyectos con la industria, con las comunidades locales, con los gobiernos locales, con los organismos públicos, y armábamos ciertos proyectos de asistencia, investigación, incluso conjunta. Pero siempre desde la mirada de que la universidad ponía un poco el sentido de la relación. Pero de acuerdo al nuevo modelo, que es el actual modelo, que se basa más bien en la co-creación y en la evaluación de impacto, ahí la relación, que es el desafío que todas las universidades tenemos, ahí es participar con las comunidades, con los territorios, con las empresas, con los mismos actores, pero desde la génesis, es decir, desde que tú generas la interacción, porque tú no puedes dejar de darle valor al conocimiento, por muy local y por muy primitivo que tú creas que sea. Claro. Entonces, es una co-construcción y es un diseño conjunto, porque si el diseño no es conjunto, no tiene sentido para las comunidades tampoco, ni tampoco para los territorios. Por lo tanto, ahora sí es de co-creación, es de evaluación de impacto, que es lo que nos está pidiendo las normas actuales en educación superior y la Comisión Nacional de Acreditación, por supuesto. Y entonces el trabajo es distinto, es un trabajo co-creado con el territorio, desde el territorio y para el territorio. Y yo digo territorio porque el territorio es el espacio físico, pero puede ser organismos públicos, sociedad civil, comunidades, organismos, empresas, etcétera. Sí. Entonces, la vinculación con el medio nació desde el extensionismo, pero ha ido transformando y evolucionando significativamente por muchas razones. Y una de las grandes transformaciones, creo yo, han sido las nuevas leyes de educación superior que se instalaron en Chile, la 21.091, que es para educación superior, y la 21.094, que es para universidades estatales, donde ahí hay un mandato y un reconocimiento explícito de que la vinculación con el medio es una función esencial y transversal de la universidad, al igual, y la colocan en la misma posición que la docencia o que la investigación. Y ahí hay un cambio, yo creo que significativo. Eso sería importante, porque bueno, para todos los que nos están escuchando, que los saludamos y que nos están mirando, la ley habla de una función misional de la vinculación con el medio. Tiene mucha fuerza eso en la ley. Y como tú muy bien dices, lo sitúa a la misma importancia que la docencia, aunque la universidad sí, la docencia es algo fundamental, pero la docencia, la investigación, y diría que son las tres principales, muy misionales. Quizás la docencia podría ser la más importante. El core del negocio, que feo decirlo, pero sí, de la universidad. Sí. ¿Cómo tú has visto la transformación de la vinculación con el medio en Chile? Bueno, yo creo que ha existido un cambio importante que fue, siempre las reglas,
estábamos hablando del tema ambiental, ¿cierto? Cómo se transformó todo a raíz de la ley base del medio ambiente que fue del año 1993. Y cómo las exigencias hacen a los usuarios a empezar a cambiar y a cumplir ciertos estándares. Bueno, aquí también yo creo que las normativas fueron reconociendo, porque las leyes reconocieron la función esencial de la vinculación con el medio. Y después los criterios y estándares de la CNA empezaron a trabajarse, se oficializaron el año pasado, sin embargo ya había un reconocimiento previo de la función de vinculación con el medio. Pero ya no un reconocimiento solo teórico, sino que ahora le puso criterios y estándares. Sí. Es decir, ahora le puso uno de los más grandes desafíos que existen de la CNA ahora con esta nueva normativa, es justamente al área de vinculación con el medio, donde además le exige que debe contar con políticas, que debe contar con mecanismos que lo vinculen para que la vinculación sea bidireccional, que tiene que tener sistemas de registro, que tiene que tener recursos, que tiene que tener recursos financiero y también humano, que tiene que tener sistemas y plataformas de registro para monitoreo, evaluación de impacto. Y la evaluación de impacto realmente es un tremendo desafío que ni siquiera se lo imponen a las funciones misionales clásicas de la universidad, como son la docencia en pre y posgrado e incluso la investigación. Entonces la verdad es que nosotros tenemos que demostrar que lo que estamos haciendo provoca un resultado y una transformación en las comunidades con las cuales nos relacionamos. Eso es toda una discusión. O sea, ¿no? horrible. Yo eso te quería preguntar, porque ¿cómo en la ley, o sea, cómo queda esto de dar cuenta de impacto, ¿no? Horrible. Sí, sí. Es un tremendo desafío. Bueno, en mi rol ahora en el CRUCH, ¿cierto? Pero antes estuve en el CUECH, también trabajo, siempre he estado en las dos, por supuesto. ¿Cuántos años estuviste en el CUECH a cargo de vinculación con el medio? Ahí estuve, teníamos un proyecto y yo estaba a cargo, era como la subdirectora del proyecto. Ya. Como representante de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Y ahí tuvimos un proyecto con el ministerio y hicimos grandes cosas. Hicimos un estudio a nivel nacional de las brechas y de los desafíos de vinculación con el medio en materia de institución, porque hay muchos desafíos. O sea, el gran desafío que yo menciono acá es evaluación de impacto, pero no es solamente ese desafío. Hay otros desafíos como, por ejemplo, la transversalización de la vinculación con el medio. Es decir, la vinculación con el medio no puede ser un carril paralelo de la universidad, tiene que estar inserto en los procesos académicos y en los procesos de investigación. Porque si tú quieres transversalizar esta función, tienes que estar inserto en estas otras dos funciones clásicas que desarrolla la universidad. Porque eso le da pertinencia. Claro. Porque no es lo mismo formar un profesional que se inserta activamente y rápidamente en el ámbito en el mundo del empleo, ¿cierto? Que se emplee rápidamente, porque estamos formando profesionales que sí están requeridos por el entorno. A que nosotros creemos, como la antigua visión de la universidad, no, nosotros somos los que sabemos, nosotros sabemos cuáles son las necesidades del entorno, nosotros sabemos cuáles son los perfiles y los aprendizajes y las competencias que tienen que tener nuestros estudiantes. Mucha soberbia en eso. Eso ya no existe. No. Eso ya no existe. Ahora todas las universidades tienen que tener una relación con el entorno y estar retroalimentando constantemente sus perfiles de egreso y también sus mallas curriculares. Ahora, interesante que tú incluyes otro elemento, porque estamos claros que hoy día hay mucha importancia para la pertinencia, qué dice el entorno, ¿no? Del profesional que se necesita, y ahí la vinculación con el medio tiene un gran aporte. Pero mencionaste también la transversalización en la investigación. También. O sea, no da lo mismo lo que se investiga, sino que también cómo la vinculación con el medio, la relación con el entorno puede de alguna manera retroalimentar también la pertinencia de la investigación. Solemos hablar solo de pertinencia al perfil de egreso, pero también la pertinencia de la investigación en un país. Sí. Bueno, ahí, la sociedad ha cambiado mucho, ¿cierto? En términos de demandas sociales, económicas y territoriales también. Y en el ámbito económico, ¿cierto? Efectivamente, la sociedad está demandando que las universidades y en general todos los organismos públicos den respuestas de innovación y de investigación que sea aplicada para responder a las necesidades de los territorios, de los grupos económicos o de los desafíos a nivel de país también. Por lo tanto, si la investigación se hace entre cuatro paredes y en un laboratorio sin ningún sentido, nunca va a poder traspasar esa última fase, que es lo que estábamos recién hablando, una investigación que es básica, después pasa a ser una investigación aplicada, ¿cierto? Y después tiene que ser
bueno, por supuesto que tiene que ser protegida si hay resultados de la investigación que son relevantes, pero también tiene que ser transferida a las comunidades. Y ahí está la transferencia tecnológica. Y por último viene la última colita del tren, ¿cierto?, que es el licenciamiento. Cómo generamos también, y eso son universidades muy complejas ya, cómo generan spin-off o empresas de base científica tecnológica. Porque esa es la forma, ¿cierto? Cuando una innovación no tiene un valor económico o no tiene interés en el entorno, queda guardada en una muy linda publicación y en un seminario, pero no se ve reflejado en un producto concreto. Por ejemplo, no existirían las vacunas, no existirían los interferones, no existirían, es decir, todas las investigaciones y desarrollo nacen de una investigación básica, obviamente, pero tienen que ir transformándose, y para eso hay un indicador de evaluación, ¿cierto?, de los TRL, ¿cierto?, de los niveles de maduración de las tecnologías que tienen que ir superándose para que pasen a el entorno y contribuyan transferencia tecnológica. Sí, yo soy un optimista por naturaleza, Claudia, entonces creo que estamos en un momento muy privilegiado como país porque hoy día hay mucha confianza en las universidades, una de las instituciones más creíbles de la sociedad, ¿no? Sí. Entonces es un momento para aprovecharlo porque las universidades siempre han tenido una lógica muy hacia adentro, ¿no? De preservar el conocimiento, construir conocimiento, preservar el conocimiento, muy tradicionales, a veces muy conservadoras también. Y en Chile no hemos tenido un gran impacto, palabra impacto, por ejemplo, de cómo el conocimiento impacta políticas públicas, por ejemplo, ¿no? Ha habido como una separación a veces entre el conocimiento que se produce en las universidades y lo que se discute en el Congreso, no sé, pienso así. Sin embargo, hoy día este empuje de la vinculación con el medio, como tú lo estás planteando, también esta transversalización, es un momento muy indicado para hacer un gran aporte a los territorios. Claro. Por supuesto, hay muchas leyes. De hecho, la última ley que sacó se tramitó en el Congreso, la ley de transferencia tecnológica. Hubo un proceso de consulta y de expertos de distintas universidades y todos aportamos con el conocimiento, porque las universidades, sin duda, formamos profesionales, pero también generamos conocimiento. Y la verdad es que ese conocimiento tiene que estar a disposición de estas comunidades, como digo yo, pero también para la generación de estas políticas públicas. Y contó con la participación de muchos investigadores y fue mejorada, y esa es la que fue a ser tramitada en el Congreso, que es una de las últimas, no hace mucho. Bueno, a nosotros nos están escuchando muchas personas que están muy interesadas en el aporte de las universidades al país, ¿sí? A la cultura, a la sociedad. Personas muy interesadas en educación superior. Entonces, queríamos conocer, me encantaría a mí en realidad conocer tu visión sobre vinculación con el medio y educación online. Te lo pregunto por lo siguiente, porque es el segmento que más ha crecido en porcentaje en los últimos años y sin duda es lo que va a crecer de aquí a 10 años. O sea, todos los números apuntan a eso. Entonces, ¿cómo deberíamos estar en las universidades hoy día preparándonos para enfrentar ese desafío cuando todavía no hemos logrado transformar del todo la universidad en esta transversalización de la vinculación con el medio? Y ahora se nos viene el componente online además, ¿no? Pues pregunta muy difícil la que me hace, porque la verdad es que, como dije, los desafíos de vinculación con el medio son enormes. Y estamos hablando de un ambiente que entre todo es conocido por todos nosotros, ¿cierto? La docencia, la investigación, pero medir impacto es muy difícil. O sea, es un desafío que yo te puedo decir que no está resuelto en todas las universidades. Estamos avanzando mucho y no muchas universidades se han sometido a acreditación con los nuevos criterios y estándares. No son más de 8 o 10 universidades. Sí. Por lo tanto, no hay mucha experiencia al respecto, y además la CNA también ha planteado que el próximo año, o la ley, dice que tiene que reevaluarse periódicamente estos criterios y estándares. Sí. Por lo tanto, yo creo que incluso va a venir una reevaluación de estos. El presidente de la CNA asumió cuando la ley ya existía, y en muchas conversaciones con él decía, miren, la verdad es que no sé cómo le pidieron esto vinculación con el medio. Sí. Yo creo que aquí lo que tenemos que hablar es de contribución, ¿cierto? Que es un nivel un poquito más intermedio. Pero la verdad es que cuando vienen los pares evaluadores piden evaluación de impacto porque eso es lo que está en la norma. Por lo tanto, es difícil ya en un espacio presencial, de formación presencial, es mucho más complejo la pregunta que usted me hace, porque es algo que yo diría que no está resuelto.
no está resuelto. Y si pienso, nosotros no tenemos todavía formación online, yo me imagino que el tipo de... ¿Por qué? A ver, por ejemplo, me cuesta pensar, porque nosotros en docencia tenemos metodologías activas de enseñanza, es decir, no sé si conocen los aprendizajes más servicio, por ejemplo, que es una metodología en que en el marco de... exacto. En el marco de una asignatura, el estudiante no sale del aula de clase y desarrolla los mismos contenidos del programa, pero con un socio comunitario, con una empresa, por lo tanto es una formación situada. Yo creo que vamos a tener que cambiar la forma de desarrollar este tipo de formación situada si es online. A lo mejor a través de asesorías. La verdad es que no lo tengo muy resuelto. Yo creo que no es algo que se converse mucho. De hecho, en la red de vinculación con el medio y en la comisión de vinculación con el medio no es algo que esté en análisis todavía, porque los desafíos son estos otros que ya hablé, de la transversalización de la vinculación con el medio, de la evaluación de impacto, principalmente, yo diría que esos dos, y de la estructura, porque también hay mucha diversidad en las formas en que la vinculación con el medio está insertada dentro de la universidad. Quizás ahí la ley se saltó varios pasos. Fue demasiado, pero sí. Pero yo creo que quizás en una nueva evaluación ahora, dado los avances que ha tenido esta modalidad de formación en las universidades, yo creo que es un tema que se debe abordar. De hecho, yo le pregunté una vez al presidente en un almuerzo que tuvimos, al presidente de la CNA, le dije, bueno, rector, a raíz de estas formaciones de algunas universidades que están haciendo 2 carreras en el fondo en una, por ejemplo, no sé, Derecho, Ingeniería, no sé si era comercial, por ejemplo, un ejemplo, u otras, hay muchas... Doble titulación. Dobles titulaciones, en que en un periodo de año el alumno puede tener 2 títulos. Entonces, presidente, le decía yo, ¿y cómo van a evaluar la certificación de 2 carreras? Porque la verdad es que los pares evaluadores son súper estrictos, son súper cuadrados, hay estándares y hay rúbricas de evaluación. Entonces, me dijo, mira, tremendo desafío, me dijo, felizmente la CNA no acredita carreras, porque ahora con la nueva ley no es obligación, pero eso es un tremendo desafío que tenemos que abordar. Entonces, yo creo que uno de los otros desafíos que debiera abordar, y lo voy a ver pronto, y le voy a preguntar qué va a pasar con con el tipo de formación online. Habrá que buscar y habrá que innovar en metodologías de enseñanza que permitan al estudiante también tener este tipo de aprendizaje situado con el entorno, aunque sea también de manera no presencial. Sí. O sea, uno también podría hablar de entorno virtual y territorios virtuales. Territorios virtuales, claro. Entrando en ese ámbito, de todas maneras, ¿sí? Sí. Tú, a propósito de la experiencia 8 en universidades que están pasando por estos nuevos criterios y estándares, sí. ¿Cómo ves esa experiencia? ¿Cómo ves, qué opinión tienes tú de los criterios y estándares para vinculación con el medio? Para vinculación con el medio. Yo creo que son bastante exigentes, como lo dije, pero también nos impone a todos los equipos y a todas las universidades grandes desafíos. Y cuando uno se ve enfrentado a estos grandes desafíos, yo me acordaba ahora de mis inicios profesional, fueron tremendos desafíos que tuve que yo ni siquiera me imaginaba que iba a tener que enfrentar recién titulada. Cuando uno le ponen estos desafíos, uno, claro que se estresa, es mucho trabajo, hay mucha tensión al interior de los equipos. Pero finalmente uno va avanzando y va subiendo el nivel de cumplimiento de esta normativa. Y yo creo que si bien son exigentes y nos duele a veces en el trabajo del día a día, yo creo que es lo que le va a dar sentido a las instituciones. Porque las instituciones, si no se deben a sus comunidades, a su país, a su región, a la contribución económica, social, etcétera, o de generación de política, ¿cuál es el sentido que tendría esta universidad? Completamente de acuerdo. Entonces yo creo que si bien nos estresa mucho a los equipos y a las instituciones, implica también un recurso humano, un recurso mayor y una especialización. Sí es lo que debe ser. La universidad se debe al entorno, se debe a las comunidades, si no, no tiene sentido. Así que yo creo... Mi formación era totalmente distinta. Yo era
era más bien mi fortaleza, era transferencia tecnológica, me gustaba eso, pero me he enamorado de esta área y cuando voy a la entrega de los AMAGES, por ejemplo, con las comunidades, donde las comunidades se emocionan cuando entregamos los resultados, porque los resultados, esto es un avance, los resultados iniciales eran muy, muy pequeños y ahora hemos llegado a tener resultados realmente significativos que cambian los entornos. Entonces, cuando uno ve cómo se recibe la universidad y cómo hay un reconocimiento a la universidad, la verdad es que a mí me emociona bastante. Y igual en el ámbito de la extensión. Tenemos un proyecto maravilloso también hace 5 años en el ámbito cultural, que estamos trabajando con 25 comunas simultáneamente en la región metropolitana y la verdad es que es muy emocionante. ¿Qué están haciendo? Tenemos un proyecto que se llama Laboratorio de Gestión Cultural Territorial. Entonces, lo que hicimos fue trabajar, empezamos con 22 comunas en la región metropolitana. Hicimos un cruce de cuáles eran las comunas prioritarias para nuestra universidad. No voy a contar cómo hicimos ese cruce, pero las definimos, ¿cierto? Y fuimos a los territorios y trabajamos con las organizaciones y gestores culturales independientes, las direcciones de cultura de las municipalidades, ONG, etcétera, y yo me incluyo, pero la directora de extensión fue trabajando con los territorios y fue a través de una metodología de investigación-acción, fue levantando necesidades de los territorios que son muy distintos unos de otros. Entonces fue levantando necesidades culturales en los territorios. Entonces la directora tiene un análisis, ¿cierto? Comuna por comuna, cuáles son aquellos requerimientos que les hace sentido a las comunidades. Y fue trabajada con ellos, con una metodología participativa y de co-creación. Se desarrolló una parrilla programática que era ad hoc para cada comuna, que tenía sentido, y se empezaron a levantar algunas necesidades, por ejemplo, que fueron transversales. Por ejemplo, las necesidades de generar competencias en gestión cultural. Había muchos gestores culturales que no estaban formalizados, que actuaban como muy, muy espontáneamente, y empezamos a hacer cursos. Un curso, el segundo curso, y ya hemos hecho 2 diplomas. Y a la fecha hemos capacitado a más de 1.500 gestores culturales. Entonces, ver las ceremonias de entrega de esos diplomas, donde los gestores, claro. No sé, una dirigente de Bajos de Mena dice, yo no sabía que era gestora, que yo podía trabajar con mi comunidad y agradezco. No sé, precioso, fue claro. De verdad que es muy, muy emocionante. Y eso ha ido avanzando, porque la verdad es que si bien la extensión uno la entiende muy unidireccionalmente, esta la hemos tratado de transitar a una bidireccionalidad. Entonces, la directora le dije, mira, empecé a tensionar, tienes una información valiosísima de requerimiento de los entornos. Entonces, por ejemplo, cruza la formación para nuestros estudiantes. Entonces, te pongo un ejemplo. Los gestores culturales que no estaban formalizados, la Escuela de Contador Auditor trabajó con ellos para o de ingeniería comercial para hacer avanzar en sus procesos de formalización para que fueran elegibles en el Ministerio de Cultura en algunos tipos de concursos. La Escuela de Diseño trabajó en el marco de sus asignaturas, por supuesto, con estos grupos del territorio para generar todos los dosieres artísticos de todos estos gestores culturales. Hicimos un libro que resume, se me olvidó haber traído un regalo, te voy a mandar el regalo. Entonces, ¿sabes qué? La cultura es como una primera aproximación a una vinculación inicial, ¿cierto? Pero que puede ser profundizada en el tiempo y uno puede traer esa vinculación al interior de la universidad y hacer este proceso de retroalimentación a la docencia. Obviamente, un estudiante que pasa por un trabajo territorial adquiere competencias distintas a que si ese trabajo lo hace en un aula o en un laboratorio. Muy importante lo que estás diciendo, porque también como que me preocupa a mí, por ejemplo, los criterios estándares, que uno por la obligación de acreditarse en mi educación con el medio, uno desdeña, por ejemplo, procesos unidireccionales de extensión, y que justamente pueden ser, para hablar de impacto, hay un camino, ¿no? Hay un camino de mucha complejidad y que a veces parte con proceso primero de conocer el territorio, de traer el territorio, de confianzas, de generar confianza, donde algo de la extensión tiene un valor importantísimo. Sí. Entonces no es la migración por el medio por acá, la extensión por otro lado, sino que más bien cómo esto se complejiza en el tiempo, la relación con el territorio. Bueno, ahí tiene que ver con los proyectos institucionales. Nosotros levantamos nuestra política, la actualizamos, como comencé, nosotros teníamos ya acreditaciones previas, opcionales, pero
dados los nuevos criterios estándares, tuvimos que actualizar nuestra política. Y nosotros incluimos la extensión dentro del modelo de vinculación con el medio. Porque nosotros creemos firmemente que la extensión es el capital relacional que tiene la universidad. Nosotros también. Es que es de toda lógica, ¿cierto? Uno necesita ganarse la confianza de los territorios, uno tiene que construir con los territorios, uno tiene que tener una presencia continua en el territorio. Las transformaciones no ocurren en 6 meses. Las transformaciones ocurren cuando las relaciones se van complejizando. Y entonces uno no puede llegar al territorio a imponer cierto tipo de iniciativas o proyectos. Uno tiene que construirlos con ellos. Y esa ganancia se hace a través de esta primera aproximación. Y la verdad es que ha sido un proyecto maravilloso. No es de mi ámbito. Yo no me formé en el ámbito de las culturas ni las comunicaciones. No, pero ahí tengo muchas preguntas que hacerte, porque me ha impactado escucharte cuando hablabas de investigación-acción, por ejemplo. La investigación-acción, yo vengo del ámbito de las ciencias sociales, y la investigación-acción es muy importante, fue muy revolucionario para poder entender qué es el conocimiento, qué es el cambio, por ejemplo, en una sociedad, en un territorio, en un grupo de personas, cómo estas personas tú las puedes incluir en el dispositivo de generación de conocimiento y cómo se produce ahí el cambio. Tú lo manejas muy bien para pensar procesos complejos de educación con el medio, por ejemplo, a propósito de la gestión cultural. Entonces, ¿cómo te has ido formando en estos temas? Porque tú vienes de la ingeniería. De otro ámbito. Exactamente. De otro ámbito. Bueno, siempre tuve un enfoque aplicado. O sea, siempre tuve un enfoque como práctico. ¿Okay? Entonces, claro, mi directora de extensión es muy buena. Yo debo ahí reconocer, es muy buena. Y yo empecé, a ver, Nicole, pero mira, esto hay que tensionarlo. Tenemos estas carreras, tenemos estas necesidades de los territorios. ¿Cómo no podemos hacer el cruce? Vinculemos esto a las competencias de formación o de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y ahí empezamos a hacer el cruce para que dejara de ser solamente un proyecto de desarrollo cultural, sino que fuera también un proyecto que aportara a la formación y que generara competencias que fueran transversales también de nuestro modelo educativo. Es decir, capacidad de negociación, trabajo en equipo. Todos los estudiantes que trabajan con los territorios pasan por una formación previa también, un curso pequeño, pero los preparamos para que ellos puedan relacionarse también con el territorio. Y te digo que los estudiantes sienten una responsabilidad. Pueden faltar a clase, podrían faltar una prueba, pero no faltan cuando tienen que desarrollar estos proyectos porque saben que la comunidad lo está esperando. Y hay un compromiso de verdad muy importante, que además alinea nuestro sello institucional. Es precioso, por eso yo te digo que me he ido enamorando de esta área. Y bueno, uno tiene que insertarse en los territorios. Si tú no vas a los territorios, difícilmente te vas a conectar con las necesidades reales de ellos. Hay una pregunta que te quería hacer, para todos los que nos están escuchando, contarles que ya tuvimos acá a otra persona a la UTEM. Tuvimos nada más y nada menos que a la rectora. Nuestra rectora. Marisol estuvo por acá y hubo un tema que conversamos que tiene que ver con la cultura institucional, ¿no? A propósito de la complejización de una universidad, hay un cambio cultural que hacer entre todos los académicos, los colaboradores, el cómo se piensa la universidad. Y lo que decíamos al principio, que la universidad es una institución bastante conservadora, ¿no? A veces rige, a veces cuesta moverla, dinamizarla. Entonces, preguntarte desde la vinculación con el medio, ¿cómo ha sido ese cambio cultural? Si te has topado con muchas resistencias, ¿cómo lo han trabajado internamente? Porque es preparar la universidad para una función misional que no ha estado preparado desde siempre. Bueno, ese es otro gran desafío. También la institucionalización de la vinculación con el medio al interior de las universidades, porque esto no se puede solamente sostener a través de iniciativas personales o de ciertos grupos de trabajo o ciertas escuelas. Esto tiene que transversalizarse también al interior de la universidad. Y por eso es importante la institucionalidad, porque el marco, es decir, nuestra política, el modelo educativo, el reglamento, carrera académica, todo, o el plan de desarrollo institucional partiendo de lo más alto, tiene que tener coherencia, porque si no, no encajamos. Esto es como un puzzle, ¿cierto? Si no somos capaces de juntar las dos piezas, no vamos. Bueno. Entonces, el reglamento carrera académica para nosotros es fundamental. Es decir, los académicos, jornada completa de la universidad, tienen que hacer docencia, una cantidad de horas de docencia directa en pre o en posgrado, pero además el resto de su jornada, porque
están contratados por 44, ¿cierto? El resto de su jornada tienen que desarrollarse en los otros 2 ámbitos, 3 incluso, en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la vinculación con el medio o en el ámbito de la gestión institucional. Entonces, efectivamente, si es considerada y si la vinculación con el medio es valorada como una función académica, entonces es un incentivo para que un académico desarrolle parte de sus funciones en este ámbito. Efectivamente, claro, muchos doctores que están en la línea de formación en los posgrados dedican casi la totalidad del resto de su jornada de docencia a la investigación. Pero incluso los investigadores están acercándose a la vicerrectoría porque me están pidiendo, oye, mira, yo desarrollo una investigación para el tratamiento de aguas con electroxidación avanzada y no sé qué. Yo necesito probar mi prototipo en un tipo de industria, ¿ok? Nosotros tenemos un consejo asesor social empresarial dentro de la vicerrectoría que buscamos un poco la interacción con los grupos de industria, ¿cierto? Sociedades, tenemos municipalidades, asociaciones de municipalidades también, o por ejemplo, la Asociación de Municipalidades Rurales. Yo necesito levantar estos diagnósticos de eficiencia energética o hídrica en un territorio. Lo tenemos que hacer en comunidades más rurales. Entonces, ok, yo hago este nexo. Y de esta forma, entonces, vinculo a la investigación a estos proyectos que son reales, ¿cierto? Y por lo tanto son proyectos de investigación que están vinculados a necesidades concretas de los territorios. Entonces, no es fácil, por supuesto que no es fácil, pero la normativa institucional tiene que provocar aquellos espacios y los incentivos necesarios para que esta función también cobre la relevancia que tiene. Y yo insisto, la acreditación y también las nuevas normativas han impulsado que los académicos trabajen en esta área. Siempre hay yo le digo, hay académicos que son vinculancistas porque les gusta, así como yo me enamoré de esto, hay académicos que también se han enamorado de esto. O sea, yo estoy dando carreras como ingeniería civil e informática, en que ellos están todo el día con un computador, pero cuando yo los llevo a una comunidad y se enfrentan a los desafíos de un proyecto concreto, tenemos varios proyectos, la verdad es que los estudiantes van corriendo, porque además el sello de la institución son 3 sellos. Tecnología, por razones obvias, somos una universidad tecnológica, responsabilidad social y sustentabilidad. Entonces, dentro también de los ramos de asignaturas transversales están estos 3 sellos. Entonces, los estudiantes cuando entran acá entienden que la universidad tiene un sello de responsabilidad social y desde chicos empiezan entonces a conectarse con esta necesidad. Y en las MAI, por ejemplo, en la MAS, ellos saben que tienen una asignatura que siempre ser desarrollada con un actor o con un socio comunitario o con un socio estratégico del mundo, no sé, pues del área de competencia de su carrera. Entonces, yo diría que es como una coherencia, ¿cierto? Si la universidad tiene sus sellos, lo tiene que plasmar, ¿cierto?, en un plan de desarrollo institucional y de los objetivos estratégicos. Y si el proyecto estratégico y el proyecto educativo es coherente, todo va a caer por su propio peso. Exactamente. Y los estudiantes que entran aquí se encuentran con esta normativa y van cumpliendo y van formándose en este espacio, ¿cierto?, que caracteriza a la universidad. Es una cultura. Cada universidad tiene su propio sello. Sí. Oye, Claudia, mira, ha sido fascinante escuchar tu trayectoria, tus ideas, venir a hablarnos de vinculación con el medio. Estamos convencidos que sin duda la vinculación con el medio es parte integral de la Universidad del Futuro. Así que muchas gracias también por tu pasión, todo lo que nos has transmitido esta tarde. Nosotros vamos a ir finalizando este programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, así segunda representante de la UTEM que está aquí con nosotros. Así que gracias, Claudia. Rector, yo le quiero agradecer, me pasó volando este rato, fue muy agradable esta conversación y yo disponible de la universidad para cualquier otro tipo de entrevista, si quieren abordar temáticas de innovación, emprendimiento, extensión, lo que usted quiera, estamos siempre disponibles porque también una de nuestras funciones también es la divulgación de lo que estamos haciendo. Y estamos muy orgullosos también del proyecto que estamos formando, así que yo feliz de venir a contar nuestra experiencia y también aprender de ustedes, porque es súper importante. Así que muchas gracias, gracias. Gracias. Bueno, y nos despedimos de todos los que nos escucharon en este nuevo programa, este programa de Pensar Superior, y los dejamos invitados para
los próximos programas donde seguimos ahí pensando, discutiendo sobre la universidad del futuro y la relación de nuestras universidades con el territorio, con la sociedad, con la cultura. Muchas gracias a todos por estar junto a nosotros. Radio UNIAC te invita a Pensar Superior, un programa conducido por el rector Carlos Barría, que reúne a líderes del ámbito universitario para reflexionar sobre los desafíos de la educación superior. Pensar Superior. Conversaciones sobre cómo la educación superior se transforma y se adapta a los nuevos tiempos. Un espacio para comprender, debatir y proyectar la educación que queremos. Escúchalo por radiouniac.cl o en nuestras redes. Pensar Superior.